el honor de presentar-vos a Miguel Ángel Alonso. És una persona que puc dir que va estar a punt de vindre així en un moment determinat. Va fer una oferta que ell no va acceptar perquè va tenir una molt millor oferta en una carrera científica brillant que l'ha portat des de Mèxic, que és el seu país d'origen, la Universitat Autònoma de Mèxic, fins a fer la tesi en la Universitat de Rochester, que va acabar l'any 1996. Per als que no conegueu la Universitat de Rochester, per a la gent que treballa en òptica és com la Meca. Allí han sigut les persones més importants possiblement de l'òptica en els últims anys, han sigut professors allí, pot ser Emil Wolf o Leonard Mandel, que tenen llibres clàssics d'òptica que no es coneixen com llibres d'òptica, sinó com el Mandel i Wolf o el Born i Wolf, que és la manera de mesurar la importància d'un llibre, quan no saps el nom de l'article, saps el nom dels autors, i per tant va ser molt important, o és molt important poder, diguem, interaccionar en una escola com la de Rochester, en la qual ell se va formar, però a banda és que ell va aconseguir ser full professor, és actualment full professor en aquesta universitat, compaginant la seva feina en l'Institut Fresnel, un altre nom històric en el món de l'òptica, i donar-nos l'oportunitat de poder vindre així i participar en aquest curs. Des del punt de vista de la seva investigació, com veureu immediatament, això és com l'acadèmia de Plató, no? Que no entre ningú que no sàpiga geometria. Pues efectivament, així veureu geometria i no la que se penseu només, sinó molt i molt sofisticada. És un teòric brillant, una persona que actualment està col·laborant amb persones molt importants en el camp i que espero que us pugui transmetre la seva passió per l'òptica i per una manera de fer poc convencional de lo que penseu que se pot fer en l'òptica. Bueno, sense més, dono pas a Miguel. Muchas gracias, Albert, por la invitación. Perdón, no hablo valenciano, pero muchas gracias por las amables palabras, que entendí casi todo. Y es un honor estar aquí, en este lugar, que estábamos tratando de pensar con Pedro cuándo fue la primera vez que vine, fue en los años 90 seguramente. Muy bien, entonces les voy a platicar un poco de lo que hago, pero tratando de poner en un contexto más general y tratando de pensar cómo describo lo que me gusta hacer en física o en óptica. Para mí y para muchos colegas como Albert, yo creo que una de las cosas que nos gusta más es cuando reducimos un problema físico a geometría. Si reducimos algo a geometría, ganamos. Ya es algo que logra hacer las cosas más elegantes. Y la otra cosa que para mí es muy importante es encontrar las analogías. Si encontramos que la misma ecuación nos describe un fenómeno óptico que un fenómeno de mecánica cuántica, que un fenómeno sismológico, algo así, esto es muy satisfactorio. Entonces, son dos aspectos que voy a tratar de reflejar en esta charla, pero sobre todo el lado de geometría. Y esta geometría a veces es visible, es algo que se puede ver en el laboratorio, pero a veces está oculta, y es lo que está en el título, en alguna descripción paramétrica de algún tipo. Entonces tenemos que escarbar un poco para ver esta geometría. Entonces, a grandes rasgos, la charla va a tener 4 partes. Una parte introductoria de aspectos muy simples de geometría y de veras la geometría va a ser muy simple. Luego voy a pasar a un aspecto específico de la óptica, que es la polarización de la luz y cómo la geometría entra en esto. Luego haces estructurados en intensidad, haces luminosos que tienen formas curiosas con aspectos geométricos. Y al final, aplicaciones que combinan estos dos aspectos, la polarización y los haces estructurados. Bueno, la óptica y la geometría han estado ligadas desde el origen, los trabajos de Ptolomeo, de todos los griegos, etcétera.
siempre, como la óptica es la ciencia de la luz, la ciencia visual, es natural que la geometría, que es cosas que vemos, esté ligada a esto directamente. Nada más para dar un ejemplo de algo geométrico, bueno, lo que llamamos la óptica de rayos, un nombre curioso es la óptica geométrica, le llamamos óptica geométrica, comparada con la óptica física, que es la óptica de ondas. Yo encuentro este término curioso porque la óptica geométrica es física también, la óptica física es geométrica también, pero tenemos esta asociación natural de la óptica de rayos con la óptica geométrica. Y bueno, si le pregunto a un estudiante, supongo que aquí en España, ¿cuál es la ley fundamental de la óptica de rayos, de la óptica geométrica? ¿Qué dirían aquí en España? Snell. Si hago la misma pregunta a mis estudiantes en Francia, Descartes. Y es la misma ley. Nada más para aclarar, este señor Ibn Sahl, un persa que trabajaba en la corte de Bagdad, hizo lo mismo unos cuantos años antes, en 984. Este pequeño diagramita aquí, muy sencillo, un diagrama geométrico muy simple, son la dirección del rayo de un lado, del otro de la interfase, la longitud de los segmentos es el índice de refracción, ahí está, esa es la ley de Snell. Entonces, esto se entendía desde mucho antes. También entendía él muy bien cosas de reflexión, etc. Entonces, esto es nada más para recordarnos que la geometría y la óptica han estado ligadas desde hace muchos, muchos años. El aspecto de la geometría simple de la que voy a hablar más hoy es las secciones cónicas. Y solo para recordarles, ¿qué es esto de una sección cónica? Bueno, vamos al significado literal de la palabra. Hay un cono. Y vamos a ver cómo se intersecta con un plano. Entonces, si subo mi cono aquí, veo que aquí mi intersección es esta curva y esta otra curva. ¿Esto qué tipo de curva es? Es una hipérbola. Si quiero hacer otra curva, lo que puedo hacer es inclinar el cono. Si lo inclino para acá, por ejemplo, veo que en algún punto, tengo que venir y ver desde este punto de vista. Ahí está bien. Si este cono es paralelo al plano, esta curva es una parábola. Y si sigo un poco más, es una elipse. Entonces, estos tres tipos de curvas, parábola, elipse e hipérbola, son lo que llamamos secciones cónicas. Y estas aparecen en todos los campos de la física de manera muy básica. Ahorita voy a dar dos ejemplos simples. Por ejemplo, en óptica, y me voy a concentrar más en la elipse que en las otras dos. Una elipse es como un círculo que deformamos, lo puedo hacer más amplio, más así. Y las elipses tienen dos puntos especiales que llamamos los focos. ¿Qué es la etimología de foco? Viene de la misma etimología que fuego, y es porque si ponemos una fuente luminosa aquí, va a emitir rayos en todas las direcciones, y todos esos rayos van a acabar dándole al otro punto focal, el otro. Entonces, si esta fuente es muy luminosa, y ponemos un objeto aquí, se va a encender, podemos causar fuego, ¿no? Entonces, y no importa qué aspecto tenga esta elipse, tenemos estos dos puntos focales, incluso si pueden irse en el otro sentido. Entonces, las cónicas entran naturalmente desde el inicio de la óptica. Esto se aplica a la acústica también. Hay edificios antiguos, catedrales que tienen paredes elípticas donde hay dos puntos donde aquí ponían la mesa para que discutieran los políticos cosas importantes y aquí se ponía alguien más para enterarse de todo lo que sucedía. Okay. Y otro campo de la física donde aparecieron desde el inicio las cónicas, en particular la elipse, es en la mecánica, lo que son las órbitas. Y hay dos tipos de potencial, curiosamente, al menos, que tienen órbitas elípticas, muy diferentes. Uno es que son las órbitas de Kepler, o sea, por ejemplo, una fuerza de atracción, donde el objeto atractor está en uno de los dos focos y el planeta va a orbitar así. Entonces el potencial aquí es un inverso de la distancia.
Sin embargo, hay otro potencial, que es el oscilador armónico, un potencial cuadrático, suave, donde las órbitas también son elipses. Pero estas órbitas son elipses centradas en el centro, mientras que estas son centradas en el foco. Entonces, aquí voy a referirme a estas como órbitas keplerianas, cuando es centradas en un foco, mientras que son en el centro. Entonces, es una coincidencia que dos potenciales muy diferentes tengan el mismo tipo de órbita, si bien la dinámica es diferente. Un aspecto curioso, no muy conocido, es lo que es algo que voy a estar mencionando después, y quedó aquí muy pequeñito, un mapeo cuadrático. Resulta que si considero este segmento del plano como el plano complejo, este es X, este es Y, y le hago una operación simple, hacer un cuadrado o una raíz cuadrada, y luego tomo la parte real, la parte imaginaria, mapeo una de estas órbitas a la otra. Puedo ilustrar esto poniendo un mapeo detrás de esto. Entonces, si tengo aquí una rejilla, y cada uno de estos cuadritos lo transfiero a una versión deformada de lo mismo, es lo que se llama un mapeo conforme, que me conserva los ángulos. Este punto se me va a ir a dos puntos, se me va a ir a este punto y este punto. Este punto se me va a ir a estos dos puntos, pero cada punto de esta órbita se mapea directamente a un punto de esta órbita. Entonces hay una conexión ahí escondida entre los dos tipos de elipse. Es un mapeo de una elipse que me lleva a otra elipse, pero una es centrada en un foco, la otra es centrada en el centro. Y esto se aplica a parábolas, a hipérbolas también. Bueno, parábolas se me van a líneas rectas en el otro caso, hipérbolas se pueden ir a diferentes tipos de hipérbolas, pero todas las órbitas de un oscilador armónico o de un potencial central tipo kepleriano se pueden mapear de la una a la otra con un mapeo conforme de este tipo. Con uno de mis exdoctorandos, postdocs, Luis, haciendo una digresión, utilizamos este mapeo cuadrático para otras cosas, porque en varias cosas que he estado estudiando me surge este mapeo por alguna razón, me está persiguiendo, y era una aplicación en reflectores. Supongamos que tenemos una fuente puntual y quiero poner unos espejos curvos que me redirijan la luz en varias direcciones. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener este espacio y voy a decir, quiero que parte de la luz se me vaya en esta dirección que estoy haciendo con esta línea roja. O lo que voy a hacer es, voy a tomar la mitad de ese ángulo, lo voy a poner aquí. Quiero que otra parte de la luz vaya horizontal, esto lo dejo. Quiero que otra luz vaya hacia abajo, entonces voy a cambiar este otro punto acá. Y lo que hago ahora es, pienso, ok, esto es como si lo tuviera en este espacio curvo, y ahora lo voy a desmapear. O voy a hacer el mapeo inverso. Y esto lo que me da, directamente estas tres líneas rectas que me dicen la dirección de la luz, me dan la forma de un espejo curvo que me envía la luz en las direcciones que yo quiero. Entonces hay una conexión natural entre a dónde quiero mandar la luz y la forma de un reflector que haría eso. Y esto es por una analogía entre órbitas libres en este espacio y órbitas parabólicas en este otro que tiene esta propiedad geométrica ahí. Esto se puede usar aquí para mandar la luz en tres direcciones. Por ejemplo, si hubiera hecho esto acá, hubiera cambiado este para acá y este para acá. Ahora está curvado para acá. Ahora, en vez de mandarlo así, con este para arriba, este para medio, este para abajo, me haría lo mismo, pero me lo mandaría con este espejo para acá, este espejo para acá. Entonces podemos ver si la luz converge o diverge. Y esto se puede aplicar incluso a reflectores continuos. Por ejemplo, aquí estamos analizando cómo se ve voy a poner el mapeo correcto. Si tengo un espejo esférico o circular, aquí está la fuente de luz. ¿Para dónde va la luz? Si agarro y recorto un poco el reflector y si desplazo ligeramente el espejo y vemos que hay una posición especial para la cual toda la luz va a ir esencialmente en la misma dirección, que es donde este círculo se aproxima a una sección parabólica.
Entonces, este tipo de mapeo, por ejemplo, en este caso nos deja entender un poco las propiedades de un reflector que redirige la luz en varias direcciones. Si en cualquier momento tienen una pregunta, con toda libertad, ¿eh? Ok, muy bien. Rápidamente voy a hablar de geometría similar, pero en la esfera. Y aquí voy a mencionar a este señor Vincenzo Viviani, que fue el último asistente de Galileo. Y una de las cosas que hizo fue definir una curva que se llama la curva de Viviani. Y esto es como una sección cónica, pero donde es la intersección de un cono, no con un plano, sino con una esfera. Entonces es una generalización. Y en particular, él estudió esta sección aquí, donde el extremo del cono coincide con la esfera, y tenemos esta curva que describe un 8. Y esta curva la vemos muy seguido en óptica, curiosamente, en polarimetría, no lo voy a mencionar aquí, pero si tenemos un polarímetro que consiste de una placa de media onda que da vueltas, lo que estamos explorando es la esfera de Poincaré, que voy a escribir luego, sobre esta curva, precisamente. Entonces, una curva que aparece muy seguido, esta curva de Viviani. Una cosa curiosa es que estas curvas, que son intersecciones del cono con una esfera, son una generalización esférica de las elipses o de las secciones cónicas, y siempre coinciden, si el vértice del cono está en el plano ecuatorial, siempre coinciden con la intersección también de un cilindro. Entonces el cono, el cilindro y la esfera coinciden en la misma línea, que es una de estas coincidencias matemáticas, geométricas muy especiales. Estas curvas más adelante en la charla van a regresar. Viviani las creó, estas curvas, porque estaba pensando cómo poner ventanas en cúpulas. Entonces, cómo poner ventanas en cúpulas esféricas, 4 ventanas de manera simétrica. Ok, entonces ahora vengo al segundo tema, que es la polarización. Y bueno, muchos de ustedes conocen bien la óptica, bastante mejor que yo, seguramente, pero bueno, voy a hablar un poco de la polarización. ¿Qué es la polarización? Sabemos que el campo eléctrico, si tenemos luz de una sola frecuencia, en el tiempo, tenemos un campo eléctrico que va en una dirección, supongamos que tenemos una onda que se propaga en la dirección Z, este campo va a oscilar de manera así. Y en cuanto se propaga este campo, pues, bueno, en cada punto vamos a tener un campo diferente, y con la oscilación, pues la onda se propaga en una cierta dirección. Pero aquí tengo una componente en X, una componente en Y, y las dos tienen lo que llamamos la misma fase. Quiere decir que si veo esto desde este punto de vista o desde este punto de vista, se ve igual. Sin embargo, a veces la onda en X y la componente en Y no están en fase, sino que van desfasadas una con respecto a la otra. Es difícil de hacerlo con las manos, sobre todo que se te enredan. Y en este caso, lo que tenemos es, por ejemplo, aquí, vemos que esto nos da un tirabuzón. Y si tenemos la fase correcta, la diferencia de fase correcta, tenemos una polarización circular, que decimos. Que conforme esto se propaga, esto nada más va dando vueltas, ¿no? Aquí entonces tenemos varios aspectos que son qué tan intensa es la onda, qué es la forma de esta oscilación, y en un cierto momento fijo, qué está haciendo esta oscilación. Voy a enseñar lo mismo en 2 dimensiones para simplificar. Entonces puedo tener una amplitud en X, una amplitud en Y, y el vector, si están en fase, si oscilan juntas, voy a quitar estos de aquí, oscilan juntas, pero si desfaso una con respecto a la otra, lo que tengo es una oscilación en un círculo, por ejemplo. Y esto me describe una elipse
de esta forma, que estoy representando como roja en este caso porque en el tiempo esto gira en una cierta dirección. Sin embargo, si yo tuviera otra fase diferente, aquí el sentido de rotación sería diferente. Y en el caso general, en que tengo diferentes amplitudes, diferentes fases, esta oscilación siempre es una elipse. Entonces tenemos, voy a escribir un segundo aquí, tenemos una componente voy a hacer otro color, X y una componente EY. La componente en Z la ignoro. Y puedo representar eso por números complejos, entonces tengo una parte real, una parte imaginaria, una parte real y una parte imaginaria. 4 números. Pero estos 4 números los puedo elegir de manera diferente. Puedo decir una intensidad global o una amplitud global, que es qué tan grande es esta elipse. Una fase global, que voy a explicar después. Y luego los otros 2 son algo sobre la geometría de esta elipse. Y eso es lo que llamamos polarización. Entonces voy a dibujar una elipse aquí. Si no me importa el tamaño de la elipse, ¿cuántos parámetros necesito para describir esta elipse? A ver, los estudiantes. Bueno, acabo de decir 2, entonces ya les di la... ¿Qué serían estos 2, por ejemplo? Por ejemplo, si encuentro el eje mayor, tengo este ángulo, θ. Si θ es 0, la elipse está horizontal. Si θ es pi, la elipse está ¿cómo? Horizontal otra vez, ¿verdad? Entonces mi periodo es pi. A mí no me gustan los periodos de pi. Entonces lo que voy a poner es sobre 2. Así, si θ va a 2pi, voy de una elipse acostadita a una elipse acostadita. Ahora me queda uno, que es ¿qué? Una elipse puede ser muy planita o puede ser muy gordita. Entonces, una manera de hacerlo es, aquí está el eje menor, voy a poner una cajita. Y, por ejemplo, puedo medir el ángulo de esta línea a esta línea. Este ángulo aquí, phi. Y aquí, recordemos que la elipse tiene un sentido de rotación, entonces voy a medirlo desde aquí, aquí en el sentido de rotación. Este phi va de qué valor a qué valor. Si la elipse es flaquita, flaquita, es una línea, ¿cuánto es phi? 0. Si la elipse es redonda, si es un círculo, es 90 grados, pi sobre 2. Si la elipse es redondita pero va en el sentido opuesto, entonces pi sobre 2 si es un círculo así. Si va en el sentido opuesto, eso lo puedo poner en el hecho de que el ángulo va en el otro sentido, entonces menos pi sobre 2. Ahora una pregunta más interesante es, si estoy en ese límite en que la elipse es un círculo, pi sobre 2, para esta elipse que dibujé aquí, ¿cuál es la phi? ¿Cuál es la orientación del eje mayor? No sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos un ángulo que va de 0 a 2pi, es periódico, otro que va de menos pi medios a pi medios, de tal manera que cuando tenemos menos pi medios, circular izquierda, digamos, o derecha, a pi medios, circular izquierda, en estos dos límites, phi no tiene sentido. ¿Eso nos recuerda algo más? Por ejemplo, las coordenadas, la longitud y la latitud en la Tierra, donde si estamos en el polo norte o en el polo sur, no podemos decir qué es la longitud. Entonces, si estamos en los polos, phi, la longitud no tiene sentido, pero si estamos en el Ecuador, claro que tiene sentido, y en cualquier lugar que no sean los polos. Entonces, esa es la manera como vamos a describir la polarización, es en términos de esta esfera de Poincaré, que podemos tener algo redondo, que es el polo norte, podemos tener algo redondo que va en el sentido opuesto, es el polo sur, puede ser lineal, que es el Ecuador, y dependiendo de phi, tenemos diferentes orientaciones.
Y notemos que horizontal es este punto, vertical es el punto opuesto. Los ángulos son el doble en la esfera de Poincaré que en el espacio real. Entonces, cualquier polarización es un punto en la esfera de Poincaré. Y esta representación es más que una conveniencia, tiene muchas propiedades muy importantes. Y tiene conexión con otra que fue propuesta después, la esfera de Bloch, para otros campos de la física. Okay. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. Muy bien. Usos de la polarización. Bueno, hay miles, nada más para justificar que esto es útil. Hay aplicaciones en biología, en microscopía, por ejemplo, es la microscopía de Differential Imaging Contrast, donde nos deja ver objetos invisibles, básicamente. Usando trucos de polarización podemos ver objetos invisibles. Aplicaciones de monitoreo ambiental, por ejemplo, también viendo las reflexiones de radiación de diferentes terrenos o diferentes superficies. Tienen diferentes efectos en la polarización y podemos aprender cosas útiles. En las comunicaciones podemos usar horizontal y vertical, por ejemplo, como un sí y un no en un sistema binario, y utilizar todas las propiedades cuánticas de los fotones para la criptografía, etc. Y hay muchas otras aplicaciones, por supuesto las lentes 3D para el cine y otras cosas. Voy a hablar de un aspecto de la geometría, que es la fase geométrica. Esto es algo que descubrió primero Pancharatman en India, y luego Michael Berry lo redescubrió, pero lo vio que era más general. Y es una idea muy, muy simple, muy bonita. Hace poco me pidieron para la revista Photonique, que es la revista de la Sociedad Francesa de Óptica, escribir un artículo sobre esto. Y dije, bueno, es en Francia, entonces hay que usar algo muy francés, que es el Principito. Y en el Principito llega a este pequeño planeta que está habitado por una criatura que se llama Partra, y esto viene de una cosa que llamamos el Parallel Transport, transporte paralelo. Y es un bicho que tiene muchas patitas que nada más se mueven radialmente. Entonces puede caminar en cualquier dirección sin ningún problema, pero no puede rotar, simplemente no puede. Y llegó el Principito y se paró justo detrás de Partra, y Partra pues quería verlo. Entonces, pero Partra no tiene problema porque lo que ya sabe el truco, puede caminar en su planetita, regresar y viene para acá y luego viene para acá y ya puede ver en la cara al príncipe. Y resulta que si normalizamos el radio del planeta a 1, el área que está contenida por la trayectoria es igual al ángulo de rotación. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Si hago esto, vengo acá y hago acá. Mi mano giró, ¿qué es? Pi, que es el ángulo sólido de este. Entonces, este fenómeno de que moverse en una superficie curva nos causa una rotación, y en la óptica una rotación nos causa una fase. Esto es algo que se puede usar. ¿Qué es una fase? Y eso es algo que olvidé decir antes. Voy a regresarme un poquito. Aprovecho para quitar que me va a hacer ruido. No, era después, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí si tengo un campo y tengo una trayectoria circular, dibujar la elipse. Si cambio la fase inicial, lo que me dice es dónde está el vector a un cierto tiempo. Entonces, puedo yo cambiar una fase global, no me cambia la trayectoria, lo que me cambia es dónde está este vector a un cierto tiempo, digamos el tiempo inicial. Y esto lo vamos a ver en la fase geométrica. No, aquí era. Por ejemplo, tenemos unos materiales que causan un desfasamiento de una componente con respecto a la otra, los llamamos placas de onda, y tienen normalmente un eje que llamamos un eje rápido. Entonces, si hago pasar una onda circular izquierda así por uno de estos materiales,
lo que va a hacer es, me va a aplastar esta elipse, este círculo, me lo va a hacer una elipse, me la va a hacer una línea y luego va a cambiar el sentido. Y podemos ver la flechita ahí, me dice en dónde está la fase inicial. Esto corresponde a una trayectoria, voy del polo norte al polo sur de la esfera de Poincaré por un cierto camino. Ahora sí uso una segunda placa, pero esta cambio su eje de rotación a otra dirección y hago la misma transformación. Veamos qué pasa con la flechita. Regreso al círculo inicial, excepto que esta flechita cambió de lugar. Entonces, empecé con luz de polarización circular izquierda y acabé con luz con polarización circular izquierda. Es lo mismo, excepto por una fase global, que no depende de cuánto distancia viajó la onda, depende de qué ángulo escogí entre estas dos placas. Si cambio este ángulo, veo que lo único que hago es cambiar esta fase inicial. Y esto es útil por ejemplo, para crear campos, controlar la luz sin utilizar lentes o medios que cambian la longitud de camino. Por ejemplo, aquí sí uso muchas de estas placas aquí. Y veo qué pasa con la luz que se transmite. Yo sé que la fase tiene que ver con cuánto tiempo ha viajado la luz. Si cambio esta fase, si ahora cambio aquí la orientación de estas placas a cada punto, tengo una placa de media onda que va cambiando, esto me cambia la fase con la que empieza esta ondita secundaria en cada punto y hace efectivamente que la onda que se propaga va en una dirección diferente. Esto me deja controlar la dirección de la luz de una manera simple, sin tener que cambiar el camino óptico, simplemente cambiando la polarización. Estos elementos se llaman elementos de fase geométrica y se usan mucho hoy en día. Y no tiene uno límite de cuánto va a aumentar, es algo que es periódico, porque simplemente basta que aunque vaya cambiando la dirección mucho. Y la polarización se puede cambiar de manera, con cristales líquidos de manera electrónica, por ejemplo, entonces se puede controlar rápidamente. Okay. Muy bien. Ahora voy a hablar un poco de cosas topológicas. ¿Qué pasa cuando tenemos un haz donde la polarización es diferente en cada punto? Y por pura curiosidad, hace 13 años, con un colega Tom Brown y su estudiante Amber Beckley, pensamos en una combinación de dos haces simples que me dan todas las posibles polarizaciones en cualquier sección transversal. Y entonces cubren completamente la esfera de Poincaré. Y bueno, antes hablamos de mapas. Aquí esto es un mapa que se llama estereográfico. Si esta es una sección transversa del haz, la polarización en cada punto corresponde a una polarización de la esfera de Poincaré, que es, si pensamos una línea del polo que va por el punto en cuestión al punto en el plano, la polarización va cambiando de punto en punto de acuerdo con esta proyección estereográfica. Entonces tenemos un haz con esta distribución y conforme este haz se propaga va dando vueltas, se mantiene su distribución pero va dando vueltas. En esos entonces no conocíamos la palabra esquirmión. Es un término que quiere decir un campo que cubre completamente un espacio abstracto esférico. Esquirmión viene de Skirmy, De Tony Skirme. que es un físico nuclear en los años 60 que planteó por primera vez este tipo de soluciones en ecuaciones no lineales. Exactamente. Para demostrar la analogía entre cómo generar bariones a partir de un lagrangiano bosónico. Exactamente. Él no estaba pensando en óptica para nada. Y esto es una analogía que se ha encontrado después. Y en sistemas de spin, etcétera, esto es muy importante porque estos son distribuciones robustas, etcétera. En óptica tenemos unas caveatas al respecto que no voy a discutir, pero bueno, yo no sabía que esto era un esquirmión, o un análogo de un esquirmión. Sí, es lo que llaman un esquirmión bebé. Un esquirmión bebé es que cubre completamente una esfera de 2 dimensiones. El esquirmión propio es una esfera de 3 dimensiones, una hiperesfera. Entonces, pero se pusieron de moda los esquirmiones en óptica, los esquirmiones bebés sobre todo,
Y han habido muchos trabajos, participé en algunos, donde no siempre la esfera de Poincaré son otras esferas. Pero con David, que está en el público, empezamos a pensar cómo podemos hacer arreglos de esquirmiones. Y arreglos de esquirmiones donde tenemos muchos que se repiten, cubrimos la esfera muchas veces, y casi siempre cuando tiene uno de estos arreglos, cubre la esfera de una manera y luego la descubres, y luego la recubres, y luego la descubres. Nosotros queríamos pensar, ¿cómo podemos siempre cubrirla de la misma manera? Y empezamos a jugar con las ecuaciones, y luego David encontró literatura de los cartógrafos de los años 60. Y estos nos dieron todos los elementos que necesitábamos, y básicamente todas las diferentes maneras de cubrir una esfera de manera periódica, bueno, el planeta aquí, de manera periódica, nos dan métodos para crear esquirmiones que siempre cubren la esfera de la misma manera, de manera periódica y de manera conformal. Quiere decir que ángulos en la esfera son ángulos aquí, salvo en puntos específicos. Y hay por lo menos 4 maneras, pero hay muchas más. Estas son las más elegantes y las implementamos ópticamente. Que sea siempre de la misma manera quiere decir que nunca vamos a ver a África volteada, esencialmente. Mark Dennis, un colega de Albert y mío, él hizo un esquirmión adulto, digamos, no es un baby esquirmión, que es en 3 dimensiones. Y con David nos dimos bueno, primero voy a hablar un poco de la polarización en 3D. Todo lo que he hablado hasta ahora es polarización bidimensional, la luz es paraxial, entonces nada más tenemos componentes X y Y. ¿Qué pasa si enfocamos la luz mucho? Empezamos a tener componente Z y ahora necesitamos más parámetros para describirlo. Por ejemplo, aquí tengo que la luz oscila en una elipse que, si pongo la elipse aquí, la elipse no está necesariamente en un plano fijo. Entonces, ¿cuántos parámetros necesito? Tengo un parámetro que me dice, bueno, tengo 2. Uno que me dice si la elipse es redonda o larga. Tengo otro que me dice, dentro de su plano, la elipse puede estar en diferentes orientaciones. Pero ahora también tengo un parámetro que es la orientación del plano en este sentido y en este sentido. Entonces, tenemos 4 parámetros diferentes. O sea, uno es en torno al eje Z y el otro es con respecto al eje Z. Entonces necesitamos 4 parámetros, no 2. Y necesitamos algo así como una esfera de Poincaré que nos defina de una manera única estas polarizaciones. Resulta que hay al menos 3 opciones que hemos encontrado. Una no la encontramos nosotros. Una viene de Majorana, que es este señor. No sé si conoce. ¿Quién sabe quién fue Majorana? Ettore Majorana, un físico brillante, joven, italiano, un protegido de Enrico Fermi, que obtuvo una posición en Nápoles, y en algún momento era muy infeliz, tomó un ferry y no llegó al otro lado, y nadie sabe qué pasó. Vació sus cuentas bancarias justo antes, y hay muchas teorías de qué pasó con él. Este es el señor Majorana. Entonces, basado en las ideas de Majorana, Roger Penrose y luego John Hannay pensaron en una representación muy simpática que es, esto lo puedo poner en una esfera, y como son 4 parámetros necesito no solo un punto, sino 2 puntos. ¿Qué 2 puntos en esta esfera me pueden decir de qué elipse estoy hablando? Una manera de hacerlo es la siguiente, escojo estos 2 puntitos aquí, de tal manera que si mi elipse es muy redonda, se me juntan. Si es muy larga, se me separan. Y los puedo pensar de muchas maneras, pero una de ellas son los 2 puntos de vista desde las cuales mi elipse se ve como un círculo. Entonces vengo acá y lo veo aquí. Desde estos 2 puntos de vista, la elipse se ve como un círculo. Entonces es muy geométrico, muy simple. Sin embargo, tiene un problema. Hay una generalización de la fase geométrica para campos no paraxiales y esta no lo satisface. Entonces, en un artículo con Costia y Mark Dennis, me gusta decir que nuestro objetivo era hacer que Majorana se pareciera un poquito más a Poincaré. Y entonces, inventamos algo que llamé de manera no muy elegante la esfera de Poincarana.
Entonces, la esfera y siempre me arrepiento que lo publicamos esto con este nombre. Hubiera sido mejor agarrar la segunda y la tercera sílaba de aquí y reemplazarla por la segunda y la tercera sílaba de aquí. Y era la esfera de Macarena. Y esta esfera también usa 2 puntos. Voy a revisarme acá. Y básicamente una manera de pensarla es, esta es una definición, pero voy a usar esta otra. Hay un vector que llamamos el vector spin, cuya es normal a la elipse y su longitud es proporcional al área de la elipse. Y si ponemos en este vector una rayita así, paralela al eje mayor, donde intersecta a la esfera, esos 2 puntos definen muy bien las cosas y tienen muchas propiedades con respecto a la fase geométrica y otras cosas. Muy bien. Finalmente, para hablar de los Esquirmión, con David nos dimos el reto de hacer el abuelo Esquirmión. Cubrir completamente una esfera de 4 dimensiones y sorprendentemente encontramos una superposición de 5 ondas planas que crea todos los posibles estados de polarización no paraxial en una celda tetradimensional. Es periódico y es una celda en el espacio y con una variación adiabática en el tiempo y cubrimos todos los posibles estados de polarización no paraxial. Cubrimos completamente una esfera tetradimensional. Muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, hay que acelerar. Olvidemos la polarización. Entonces, vamos a hablar ahora de haces que se propagan. Y en particular, para justificar esto, voy a hablar de haces que se llaman autosimilares. Son unas, por ejemplo, un láser. No lo iba a usar para apuntar aquí, nada más para enseñar. Si veo el perfil de ese haz, es una gaussiana. Si lo dejo propagarse, sigue siendo una gaussiana. Nada más un poquito más grande. Eso es lo que llamamos autosimilar. Un haz que conforme se propaga, mantiene su forma, hasta quizás un escalamiento. Y hay muchos tipos. Hay los que, como ese haz gaussiano, que tiene un escalamiento hiperbólico, se hacen más grandes con la propagación. Otros que no, que se quedan iguales, que parece ser algo que viola las leyes de la difracción. Y por eso se usan con ese nombre, según yo, falso, adifraccionales. Y los últimos que también se usan con un mal nombre, acelerados, que vamos a discutir, que mantienen su perfil y viajan aparentemente en trayectorias curvas. Un concepto que voy a usar en esta discusión mucho son las cáusticas. Antes hablé de los focos. Cáustica, de griego, quiere decir algo que quema. Viene del mismo origen, por eso habla uno de un comentario cáustico, de una persona cáustica, de una sustancia cáustica. Cáustica quiere decir que puede quemar. Holocausto quiere decir que todo se quema, por ejemplo. Y estas cáusticas son estas envolventes de los rayos que vemos muy seguido, todas las mañanas las vemos, típicamente, tomando el café, o las vemos en el fondo de una alberca, o las vemos proyectadas de un vaso con agua. Estos sobres de luz, estas envolventes, que es donde el campo es más intenso. Otros ejemplos de cáusticas no deseadas, recientes, fueron 2 edificios, uno en Las Vegas y uno en Londres, el de Londres, el famoso walkie-talkie, que el arquitecto pensó, sería muy bonito hacer un edificio con una cara cóncava, viendo hacia el sur, con espejos, con ventanas reflejantes. Este pobre señor, no se puede ver aquí, pero el espejo de su Jaguar se derritió porque estaba estacionado en el lugar equivocado. Los arquitectos tuvieron que cambiar estos edificios porque estaban haciendo... En este era la alberca, la piscina, que se volvía a la gente se le empezaba el pelo a quemar un poco. Entonces, cuidado con las cáusticas. Voy a agarrar un ejemplo muy simple, que es el de los haces de Airy, que es algo que causó mucho furor. El artículo original no era en el contexto de la óptica, era en el contexto de la mecánica cuántica, por Michael Berry, para variar, y él entendía todo muy bien. Pero este es un tema en donde creo que la falta de entendimiento a veces ayuda un poco a la gente a hacer parecer más espectacular algo de lo que realmente lo es. Entonces estos haces son curiosos porque tenemos un haz brillante aquí,
Pero estamos en el espacio libre y no viaja en línea recta, se da la vuelta. Pero nosotros decimos, la luz viaja en línea recta en el espacio libre, pero este se da la vuelta. Y dice la gente, es que se autoacelera. Es curioso porque está oscuro de este lado tiene muchas oscilaciones. Pero el perfil de intensidad aquí, el perfil de intensidad aquí son idénticos. Aquí lo apachurré un poco para acentuar esto. Segundo aspecto misterioso de este haz es que si bloqueo un pedazo aquí, el máximo de intensidad se regenera después. Aquí lo bloqueé, pero si vemos, voy de acá para acá, podemos ver que al final se queda igual. Esto se usa este término muy New Age de autosanado. El haz se sana a sí mismo. Tiene algo en su interior hace que se sane. Lo cual es cierto. Hasta eso. Y bueno, hay todos estos aspectos de estos haces que parecen muy misteriosos. Esta es la teoría ondulatoria. A mí me gusta mucho la teoría de rayos, la óptica geométrica a la antigua, porque nos deja entender mucho lo que pasa. Y en este caso, si pienso en este haz desde el punto de vista de rayos, los rayos que yo asociaría con este haz son estos. Son rayos que son líneas rectas, que me forman una cáustica, una envolvente, que es curva. Entonces, la luz viaja en línea recta. Y lo que tengo aquí es un patrón de interferencia que sucede que está curvo. Pero este máximo de intensidad aquí y este máximo de intensidad aquí no es la misma luz. No, nada se está curvando. Esto lo puedo hacer con partículas, lo puedo hacer con lo que sea y funciona bien. ¿Qué pasa si bloqueo aquí? Bloqueo ciertos rayos, pero no bloqueo los rayos que son los que me dan origen al máximo de intensidad. Entonces el sanado de esto viene como consecuencia del no sanado de otras cosas. O sea, el problema se mudó para otro lado. Entonces, aquí vemos cómo la óptica geométrica nos da mucho más intuición que resolver ecuaciones de onda en algunas, o intuición diferente, digamos. Okay. Voy a hablar un poco de haces que se expanden de manera hiperbólica, cómo se propagan. Y hay varias familias que son muy conocidas, que son las familias de Hermite-Gauss, que son separables en coordenadas cartesianas, los de Laguerre-Gauss, que son separables en coordenadas polares, los más recientes Innes-Gauss, que son separables en coordenadas elípticas. Estos fueron propuestos en óptica recientemente por dos colegas mexicanos, Julio Gutiérrez Vega y Miguel Vandrés. Tengo una fotografía con Miguel Vandrés, con Miguel Andrés y con Miguel Alonso. Entonces, vamos a verlos desde el punto de vista de rayos. ¿Qué rayos iba a decir? ¿Cuáles rayos, conforme se propagan, tienen esta propiedad de que mantienen el mismo perfil, pero se van haciendo más grandes? O sea, la distribución se va haciendo más grande. Y una opción es algo así. Lo que veo aquí a la derecha, una distribución elíptica de líneas rectas, lo que se llama un elipsoide rulado, que son todas líneas rectas, pero tiene un perfil elíptico, y este perfil elíptico se va haciendo más grande conforme nos propagamos, de manera hiperbólica. Esta elipse puede ser más redondita, puede ir en este sentido o puede ir en el sentido opuesto, puede ser plana y puede tener diferentes orientaciones. ¿No sería muy bonito tener una representación abstracta de una elipse en términos de dos ángulos? Ya lo hicimos en la polarización, la esfera de Poincaré. Podemos robarnos la esfera de Poincaré de la polarización y aplicarla a estos rayos. No es la esfera de Poincaré de polarización, es una esfera de Poincaré que me define esta familia de rayos en términos de la orientación de la elipse, el mismo dibujo, y la elipticidad de la familia de rayos. Y con esto podemos definir esta familia de rayos en particular. Entonces aquí, una vez más, estas analogías, nos robamos algo de un dominio de la física a otro. Bueno, en este caso es el mismo dominio, pero dos aspectos diferentes.
Sin embargo, un haz no es solo un punto, no es solo una de estas familias, es una familia de familias. Entonces necesitamos una trayectoria, es lo que estoy llamando aquí el camino de Poincaré. Entonces, como voy a enseñar después, un haz es definido por esta curvita aquí. Aquí dibujé otra curvita que es su reflexión con respecto al ecuador, porque corresponde a los mismos rayos que simplemente en vez de girarse así, se giran así. El perfil de intensidad va a ser igual, pero el sentido de torsión de los rayos va a ser diferente. Como la intensidad va a ser igual, resulta que es suficiente para mí utilizar la proyección en el ecuador de esta curva. Entonces voy a usar mucho esta proyección en el ecuador de esta curva aquí. Entonces ya muestro el disco de Poincaré. Cada punto del disco de Poincaré me corresponde a una elipse de rayos. Escojo un punto de Poincaré y aquí tengo los dos focos. Una sorpresa, esta transferencia de ese punto a eso es nuestro amigo el mapeo de la raíz cuadrada. Es el mismo mapeo, se aplica para transformar este punto a estos rayos. Como les decía, este mapeo me sigue. Y entonces cuando utilizo no solo un punto, sino un caminito, cada uno tiene su elipse, y esto veo que me da el perfil, la sección transversal del haz. Esos son todos los rayos que componen el haz, sus secciones transversas. Lo voy a enseñar en 3D. Y veo en particular un envolvente aquí, una cáustica interior, en este caso, y una cáustica exterior. Estas son las partes más brillantes del haz. Es lo que me dice qué es la geometría de este haz. Entonces, por ejemplo, aquí enseño esto. Esto es una sección transversa del haz, se está propagando hacia ustedes. Entonces, como lo dejo propagarse, cada punto es una sección de un rayo y vemos que se traslada en una línea recta. Y si bien cada rayo va cambiando de rol, el patrón global es el mismo y va creciendo de manera hiperbólica. Esto ya nos dice aquí que vamos a tener, por ejemplo, efectos de autosanado. Si aquí bloqueo algunos rayos y dejo esto propagarse, hay un ciclado natural de los rayos y nuevos rayos van a venir y sanar lo que bloqueamos ahí. Entonces, de nuevo, los rayos nos dicen estas propiedades. Para enseñar esto en 3D, aquí enseño lo mismo, los dejo propagarse y veo este haz, ¿no? Aquí se expande hiperbólicamente, tengo una cáustica interna, ahí está oscuro en el centro y oscuro afuera de esta curva. Ahora voy a robarme otro concepto de geometría, que es algo que se llaman los ejes mediales, que se usa mucho en tratamiento de imágenes. Tengo una figurita aquí, por ejemplo, voy a ver una más simple. Puedo utilizar círculos que tocan los extremos y veo que es la trayectoria que describe el centro de ese círculo conforme me desplazo. Esto es algo que se usa para encontrar esqueletos de formas y codificarlo. Resulta que estos van a entrar naturalmente en esta descripción. Aquí tengo, por ejemplo, la proyección de este camino de Poincaré y voy a encontrar los discos mediales de esta trayectoria con el ecuador. Entonces pongo un circulito que toca los dos, aquí está su centro, otro círculo que toca los dos, y aquí está su centro. Y voy a desplazarme a lo largo de esta trayectoria. Y veo que conforme me desplazo, esto va dibujando un caminito. Me hace estas cosas. Por otro lado, aquí veo el perfil del haz y veo que hay una cáustica interior y una cáustica exterior. Sorprendentemente, utilizo de nuevo este mapeo. Esta curva y esta curva se mapean a las cáusticas. Entonces, si conozco este caminito abstracto, esta es la geometría oculta. Si veo este caminito abstracto en la esfera de Poincaré de los rayos, lo proyecto, encuentro estos dos, los mapeo, esta es la forma del haz. De aquí me sale, entiendo que estas dos cáusticas no son independientes, están conectadas intrínsecamente vía esta construcción. Entonces, si uno le rasca, encuentra geometría, básicamente. Hay mucha geometría escondida.
tengo que apurarme. Esto me lo voy a brincar. Resulta que podemos vestir estos rayos de ondas y encontrar las soluciones ondulatorias exactas. En estos casos, por ejemplo, para los haces de Laguerre y Hermite, o para los que sea, yo puedo dibujar una curva, no importa cuál, en la esfera. Tengo ciertas restricciones de fases y eso, pero encuentro el haz que tiene esa forma. Muy rápido, pues esta es la parte quizás más bonita, es estos haces de INSE que fueron propuestos por Miguel Vandrés y Julio. Resulta que encontramos que son modos de cavidades láser donde tenemos dos aberraciones, que son la aberración esférica y la aberración de astigmatismo. Porque todos estos son modos de cavidades ópticas, pero en este caso seleccionamos los INSE. Hay un operador, no voy a hablar de esto, que es cuadrático en un operador, lineal en el otro, y esto resulta que me dice que en la esfera de Poincaré lo que tenemos es la curva, que es una sección con un cilindro parabólico, pero la magia de la geometría entra de nuevo y esta intersección es la misma que una intersección con un cilindro. Son las curvas de Viviani que regresan aquí. Estas curvas de Viviani están conectadas a este tipo de haz. Eso me dice que si proyecto desde al ecuador, simplemente tengo círculos. Y en este caso, entonces, mi proyección al ecuador es un círculo descentrado. Y resulta que si veo cuáles son los ejes mediales, voy a ver uno, por ejemplo, puedo trazar esta curva. Y dado que la longitud de aquí a aquí es el radio de este círculo más el radio de este círculo, y de aquí a aquí es el radio de este círculo menos el radio de este círculo, veo que esta longitud es constante. Esto me dice que esta curva es una elipse, es una órbita kepleriana. Finalmente, para llegar a las cáusticas, lo que tengo que hacer es hacer un mapeo de esa curva y empezamos diciendo que la órbita kepleriana se mapea a la órbita del oscilador armónico y las cáusticas de un Inns-Gauss son elipses confocales. Entonces, usando esta geometría de las órbitas, etcétera, podemos entender qué es la forma de estos haces, de esta tercera familia de haces. Muy bien, y ahí están. Para terminar, ¿tengo 5 minutos? Ok. Voy a tratar de, bueno, todo esto ha sido muy teórico, voy a tratar de poner un poquito de realidad y de juntar las dos partes. He hablado de polarización y he hablado de estructuración de intensidad. Lo que he estado haciendo en Marsella ha sido tratar de combinar las dos cosas. ¿Cómo podemos usar la distribución de intensidad, acoplarla a la polarización? Y un trabajo que empecé a hacer con un colega en Rochester, Tom Brown, era de tener un sistema que forma imágenes y poner un filtro mágico aquí, birrefringente, que hace que lo que llamamos la función de la PSF, ¿cómo se dice? Función de, en español o en catalán o en valenciano. Sí, la respuesta funcional. Si yo formo la imagen de un punto luminoso, la imagen no va a ser un punto luminoso, va a ser una manchita de luz. Llamámosla manchita de luz. Este sistema lo que hace es que la manchita de luz va a tener una forma diferente en función de la polarización. Si es circular derecha es una bolita, si es circular izquierda es lo que llamamos en México una donita. Esto es un croissancito. Todo lo pienso en términos de... y entonces podemos, en una sola imagen, formar imágenes de muchos puntos y ver qué es su polarización. Esto lo usamos, por ejemplo, en una aplicación con un colega en Marsella que hace endoscopios, tiene un proyecto de hacer endoscopios para el cerebro que tienen que ser muy delgaditos. La idea de él es de tener una fibra con muchos núcleos independientes y se inyecta uno la luz de manera correcta cambiando la fase, usando el mismo truquito que les dije antes de
de que si uno cambia la fase de las fuentes puntuales, puedes redirigir la luz. En este caso, pueden iluminar diferentes partes del interior y escanear y luego medir la reflexión y formar una imagen con algo que es muy, muy, muy pequeñito. Pero el problema es que estas fibras multinúcleo no sabían qué pasaba con la polarización. Entonces, lo que hicimos fue formar una imagen con esta técnica. Aquí les enseño, no se ve muy bien de dónde están, pero cada uno de estos es un núcleo. Le inyectamos luz de una sola polarización y vemos las diferentes formitas, los diferentes corazoncitos, ¿sí? De donde puedo extraer los puntos en la esfera de Poincaré, que son las polarizaciones que salen. Y si cambio la polarización inicial, todas estas manchitas cambian de forma y puedo ver qué es la evolución de la esfera Poincaré y caracterizar completamente la matriz de polarización de cada núcleo. También podemos hacer pruebas como esta, que es donde no sabemos qué tan resistente es. Esta es la fibra y mi colega la manipula. Yo soy teórico, a mí no me dejan tocar nada. Entonces este es mi colega Hervé. Y en esta manipulación podemos ver cómo evoluciona la polarización. Aquí escojo 4 núcleos. Ahí es cuando hace el esfuerzo, sí se mueven algo, pero luego regresan. Es bastante robusto, que no teníamos idea si iba a ser robusto, lo cual es buenas noticias para ellos. Una última aplicación que voy a mencionar, que es en donde estamos trabajando más ahora, es lo que se llama Single Molecule Localization Microscopy, que es técnicas para hacer imágenes ópticas de super resolución. Y estas son técnicas que ganaron el premio Nobel hace unos 5 o 6 años en química, como STED, Storm y Palm. Aquí usamos más como Storm y Palm, que son, la idea es la siguiente. Tenemos, lo que formamos son imágenes de fluoróforos, que son moléculas que florecen a diferentes tiempos. Y cada una va a tener una imagen que es una manchita de luz que es bastante más grande que la molécula. Entonces esto nos da un límite de resolución. Si hay 2 que se enciman, no las podemos distinguir. Pero si hacemos las cosas de tal manera que flasheen en diferentes momentos y capturamos muchas imágenes, cada una la podemos localizar muy bien, acumulamos todo eso y llegamos a una imagen muy, muy precisa. Aquí hay un ejemplo que alguien hizo con las luces que flashean de la Torre Eiffel. Puede uno hacer la misma técnica para detectar muy bien dónde están los focos en la Torre Eiffel. Sin embargo, lo que mi colega Sophie Bracelet quiere hacer es imágenes de super resolución como esta, pero donde además si hacemos zoom, vemos no solo dónde está el fluoróforo en X y Y, también en Z, y también en qué dirección está apuntando. Y resulta que la emisión de un fluoróforo es una polarización 3D, como lo que mencioné antes. Entonces, si podemos medir esta polarización 3D del fluoróforo, podemos tener más información estructural del tejido, porque sabemos no solo dónde están las diferentes moléculas, sino para dónde van, en qué orientación. Y yo no entiendo la biología de esto, pero ellos dicen que es muy importante y yo les creo. Entonces, ¿hay mexicanos aquí? No. En lo que más trabajé es en el nombre del método, que es chido, que es guay, ¿no? En España, es algo muy, muy bueno. Coordinate and Hide Super Resolution Imaging with Different Orientation, es una palabra muy de la Ciudad de México, y es una manera de poner un filtro aquí, que hace lo mismo, le da una forma diferente a cada manchita de luz, que nos da toda la información, ¿sí? Entonces, ya para acabar, simplemente les enseño cómo funciona. Tengo una molécula aquí, separo 2 imágenes para 2 polarizaciones y es lo mismo dependiendo de la orientación, en este caso en 3D, del fluoróforo y de su posición en 3D. Le doy una forma diferente a estas 2 imágenes que me dejan recuperar toda esta información. Y aquí tenemos varios ejemplos. Esto es cómo se vería una acumulación de estos puntos. Podemos empezar a acumular esto y también podemos ver si están fluctuando en 3D. Muy bien, con esto acabo. Le doy gracias a colaboradores que participaron en este trabajo, mis
2 postdocs actuales, David, Luis, que fue doctorando, Isael, doctorando, 2 doctorandos de Rochester y 2 exdoctorandos y colegas en los 2 lados del Atlántico y otros colegas. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes y perdón por el retraso y estoy contento de responder sus preguntas. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. A ver. Ahí. Gracias. Bueno, esto más que una pregunta es un comentario. No sé si permiten comentarios. Claro que sí. Vale. Pues yo soy un estudiante de doctorado de la Facultad de Matemáticas. Yo trabajo en topología diferencial. Estudio lo que se llaman frontales, que es una generalización de los frentes de ondas en física. Entonces, al igual alguno de ustedes ha escuchado hablar de Vladimir Arnold, pero que no. Pues la cosa es que Arnold fue un poco quien fue pionero de esta teoría. Sí, yo sí lo conozco. Alguien conoce a Arnold. Una cosa que me parece curiosa es que Arnold un poco estudia primero cáusticas y luego aplica lo que sabe cáusticas a frentes de ondas. Claro. Porque es como difícil, no hay unas condiciones de dificultad. Y me parece gracioso como aquí también es el mismo problema de el frente de ondas es difícil de estudiar, vamos a usar la cáustica en el ejemplo antes Exactamente. de los haces de Airy. Sí, exacto. Y la relación de Airy, hablando en el lenguaje de Arnold, es el fold, es la más simple de las cáusticas. Porque él tiene la clasificación, son 5, ¿no? El swallowtail, el swallowtail, cusp, el los umbilix. Sí. Sí. Y todas tienen versiones cáusticas. Sí. Michael Berry, bueno, le encanta esto. Y tiene fotos de todas en la vida real, ¿no? Ventanas curvadas que reflejan la luz, puedes ver todas estas, están ahí. Sí, la imagen del vaso de agua que yo también la uso en todas mis presentaciones Sí, porque es ese un es el clásico. cusp, sí. La cúspide. Sí. Muy bien. Eso es todo, sí. gracias. Eso es una de las cosas que dijo el profesor con el que hice la tesis que me marcó mucho y por lo que elegí hacer la tesis con él es, en un curso de matemáticas para la óptica demostró cómo la naturaleza tiene muy pocas ecuaciones de las cuales escoger, por cuestiones de simetría. Y entonces vamos a encontrar lo mismo en muchos campos de la física. Sí. Bueno, primero, muchas gracias porque me ha gustado mucho la conferencia, la verdad. Gracias. Ha estado muy interesante y los dibujos son una pasada. Y quería comentar, bueno, aprovechando que también tenemos a Iván, que me ha recordado las imágenes cuando has puesto el chido y sobre todo la de respuesta impulsional, me ha recordado mucho a las fotos que han salido recientemente del agujero negro del centro de la galaxia y el primero que hicieron. Entonces, no sé si había alguna aplicación por ahí. Tengo que pensarlo. Gracias por el comentario. No que pueda yo decir algo interesante en este momento, pero es una muy buena idea. O sea, Era como una mezcla entre croissant y donita, que has dicho. ok. Sí. Es igual más una casualidad que otra cosa, pero es para pensarlo, sí. Sí, pero bueno, esto es, si tenemos algo localizado con un cero, de lo que hablamos antes, un cero que se desplaza, cuando está completamente fuera es una bolita, cuando está a la mitad es un croissant, cuando está en el centro es una donita. Sí. Entonces yo creo que es algo... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, una cosa que no has mencionado, pero que yo creo que también es un ejemplo que se suele poner, que de hecho lo presentó Mark Dennis, es el mapa de polarización del fondo de microondas del universo. Exactamente, sí. Que eso se puede representar exactamente con las elipses de polarización, que luego las puedes representar a su vez en la esfera de Poincaré. Exactamente. Y te puede salir ahí un conjunto de esquirmiones haciendo de todo. Absolutamente. Y esto de los esquirmiones sí es otra cosa que uno decimos, lo logramos, pero yo creo que es un poco como, hay una cosa en diseño óptico que llaman las superficies de forma libre. Y hay un chiste que cuentan los diseñadores de óptica que van a preguntar al fabricante, ¿usted puede hacer cosas de forma libre? Y dice, sí, claro que sí, no a propósito. Sí, exacto. Y es lo mismo con los esquirmiones, todo esto. O sea, lo difícil es que no cubran muchos estados.
Bueno, de hecho, volviendo a tu comentario, de hecho, claro, la imagen del agujero negro es una cáustica de una lente gravitacional. Exacto. Y ahí tienes un efecto de doble relativista también, que es el que mete esta asimetría en el brillo. O sea que Exactamente, exactamente. si nos Algo hay ponemos, por si ahí. nos ponemos a ello, Seguro. Danos 2 horas. a ver, más preguntas. A ver, Genaro. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por la conferencia, ha sido fantástica. Yo te quería preguntar una cuestión así de tipo más técnico. Esto de tener PSFs Sí. que van cambiando en función de la profundidad Sí. donde se han generado, pues hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, Claro. los haces, se llaman Helix, ¿no? Sí, Estos el Double Helix de es que es Rafael del mismo Gestul, estilo. sí. ¿Tú esto cómo lo comparas con estos resultados que propones basados en polarización? Mucho de lo que estamos haciendo ahora es precisamente los métodos de comparación. Entonces, ¿cómo definir lo que es una buena función de mérito? Sobre todo cuando no queremos hacer solamente Z, sino también orientación 3D. No hablé de lo que se llama el wobble, cuando vibra, si vibra de diferentes maneras. Y para otras aplicaciones que tienen que ver con el trabajo con David, y estamos usando esto no solo para medir fluoróforos, pero para medir campos. Si ponemos partículas que conocemos y queremos medir distribuciones tridimensionales de polarización, entonces ahí podemos medir elipses. Y entonces, depende de lo que quieras medir, tienes una función de mérito diferente. Y bueno, ya sabemos cómo hacer las máscaras, más o menos. Entonces, ya que tenemos la función de mérito, podemos optimizar y encontrar la que sea la mejor. Lo más seguro es que no va a ser ni la que estamos usando ahora, ni la de Rafael, va a ser otra. Pero entender cómo se codifica la información de todos estos parámetros simultáneamente es el primer paso. Entonces, estamos trabajando en ello. Gracias, Miguel, por la presentación. Como creo que otras veces ya te he dicho, siempre las encuentro muy inspiradoras. Gracias. Precisamente Gracias, Miguel. porque haces esa conexión entre campos diferentes y de ahí uno siempre puede tener ideas. La pregunta que te quería hacer es, has hablado hoy de fase geométrica. Sí. Otra fase que está también, que resulta muy interesante, es la fase topológica. La pregunta es, ¿están relacionadas? Esa es tarea. Sí, tengo que pensarlo, porque hay fase topológica, con David hemos estado pensando en fases topológicas, pero seguramente está relacionada, seguramente son 2 aspectos diferentes, pero no puedo dar una respuesta en este momento, pero gracias, hay que apuntarlo, David. Gracias, Miguel, por la charla. También la he encontrado muy interesante. En polarización, cuando usamos la esfera de Poincaré, la coordenada radial nos da el grado de coherencia del haz. Cuando lo usas para haces estructurados, ¿qué significa esa coordenada? O sea, cuando usas el mismo sistema de la esfera. Ajá, sí, entonces, si regreso al inicio, sí, es algo que no mencioné. Aquí hablé casi por cuestiones de tiempo, de haces completamente polarizados, pero ¿dónde está la? Sí, aquí, ¿no? Aquí estaba la esfera de Poincaré. Pero sí, si el haz empieza a ser un poco más desordenado, la elipse no es una elipse, el campo empieza a oscilar y cambiar, y lo que podemos pensar es que está danzando en la superficie de la esfera de Poincaré, y como tenemos un detector que no es lo suficientemente rápido para seguir esta evolución, agarra el promedio y el promedio vive en algún lado del interior. El puntito se mueve para adentro, ¿no? Y este es el grado de polarización, es la altitud en esta analogía con el planeta. Para los campos topológicos, todos estos esquirmiones y eso, habla uno de un campo que cubra completamente un espacio cerrado, limitado y cerrado, entonces tiene que ser la superficie. Si pensamos en la bola de Poincaré, digamos, esto lleno es espacio cerrado, entonces hay una frontera. Hemos encontrado campos que cubren completamente esto, pero no son esquirmiones desde ese punto de vista porque están cubriendo un espacio
que es abierto, que es limitado. Otra cosa de la que no hablé, que es muy interesante, es cuando se va uno a luz no paraxial, el análogo de este espacio, para el caso tridimensional, es de 8 dimensiones. Y es una esfera, pero está casi toda vacía. Resulta que, como les dije, cuando llega uno al caso completamente polarizado, necesitamos 4 parámetros. Entonces, de los 7 parámetros que necesitaríamos en la hipersuperficie de la esfera, solo 4, una curvita de 4, es lo que se puede. Y esto nos dice que está esto casi vacío. La coordenada radial sigue siendo un tipo de grado de polarización, 3D, pero lo puede uno calcular, solo el 2.64% del interior de la hiperesfera son estados físicos. Pero sí hay una analogía de esto en el caso 3D. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla de nuevo. En la última aplicación, la de hacer imagen de moléculas. Sí. O sea, ¿estamos hablando de moléculas quirales o moléculas que...? Ajá. Todavía no. Vale, pero estas son estamos normales. trabajando en una propuesta para la ANR para medir moléculas quirales. Porque esas van a tener ahí hay que usar dipolos magnéticos. Y el alfabeto de las PSF se vuelve mucho más grande. Ahí el espacio, acabo de hablar del espacio de 8 dimensiones, ahí es de, no me acuerdo, pero son muchos más. Y entonces necesitarían utilizar una fibra microestructurada con más, Sí. con más núcleos, con alguna forma especial. Sí, exacto, sí. La cantidad de cambios va a ser mucho más grande. Vamos a tratar, pero sí. ¿Qué son? Porque 8 son una matriz de 3×3, son 9, menos una normalización es 8, entonces aquí sería 6×6, 35. Es un espacio de 35 dimensiones. Sí. ¿Con núcleos? Sí, o sea, podemos expresar estas PSFs en términos de un alfabeto de PSFs elementales. Y ahí necesitaríamos 35 diferentes. Y que sean suficientes. Volviendo a la pregunta de Genaro, tenemos que diseñar esta máscara de tal manera que este alfabeto sea lo más parecido posible a una base ortonormal. Claro. Y para que podamos distinguir todo esto. Vamos a ver. Suerte. Espero que... Gracias. Toda la suerte posible la necesitaremos. ¿Más preguntas? Me quedo por el final. A ver, claro, podemos hacerte... Yo estaría Yo toda por la mí hora muy bien, haciendo preguntas. A ver, cuando has hablado justamente de estas estructuras en la que, digamos, tienes estos haces, como has mencionado ahí, que haces la representación en rayos, ¿no? Sí. Ahí había como una especie de, digamos, de torsión. Sí. O sea, eso, digamos, desde el punto de vista del haz, son haces con momento angular, ¿no? Porque el rayo representa el flujo de la energía del campo electromagnético. Y en esta esfera de Poincaré de rayos, la coordenada el eje vertical es el momento angular orbital, exactamente. Vale, entonces ahí entiendo que tienes la posibilidad de representar cualquier estructura, ¿no? O sea, puedes hacerlo al revés, ¿no? Partir de una estructura de haz con una determinada estructura de momento angular y representarla con algo parecido a eso de ahí, ¿no? Siempre y cuando sea un haz de esta familia, que es un haz que sea autosimilar, que se propaga con una expansión hiperbólica. Esto es para esta otras familias tienen otras construcciones. Sí, lo digo porque como has representado los INS, ¿no? Sí. Claro, existen familias de haces gaussianos, pero con simetría discreta. Sí, absolutamente, sí. Y eso tenemos un trabajo con Rodrigo, mi ex doctorando y ex postdoc. Entonces, los que tienen simetría discreta, la simetría discreta la puedes relacionar con el número de singularidades y la estructura de las singularidades de fase en el interior. Sí. Entonces, sería interesante ver eso cómo se visualiza en la estructura de rayos y en este tipo de representación. Sí. Hay lo que se llaman las constelaciones de Majorana, que en vez de una curva tenemos una colección de puntitos. Yo tengo un artículo de eso. De construcción de haces gaussianos discretos, sí. Yo también, a ver qué... Por eso te lo digo. Ups. luego lo hablamos. De hecho, tendrías que buscar tiempo, ya te dije.
Y luego voy a hacer un comentario de carácter general sobre las fases geométricas. ¿Vale? Ajá. Lo digo porque... y las fases topológicas. Como sabéis, yo vengo del campo de la física de partículas, entonces lo que se entiende por topología normalmente en la teoría de campos no es lo mismo que se entiende por topología Seguro. aquí. Entonces, en teoría de campos, las fases topológicas están asociadas, digamos, a la clasificación de las soluciones en función del comportamiento que tienen, digamos, en la frontera del espacio. Exacto. Del espacio. Eso es lo que estaba yo tratando de pensar. Estas Vale. más son condiciones generales. Entonces, básicamente, se hace el mapeo del campo en el infinito, y entonces el infinito, la frontera del infinito es el espacio, digamos, de soporte, y eso mapea en tu espacio, digamos, donde tienes definido tu campo. Entonces, ahí está muy claro cómo funciona. Entonces, es los grupos de homotopía de matemáticas. Entonces, ahí, dependiendo si esos grupos son, por ejemplo, la esfera S2 en la esfera S2 da Z, la esfera S1 en S1 da Z. Tú puedes clasificar sin discusión, digamos, lo que son las topologías. Claro, cuando yo entré en óptica, por ejemplo, los esquirmiones, los solitones de los que yo trabajaba son estructuras que en el infinito valen algo diferente de cero, porque si tu campo en el infinito vale cero, no hay fase que valga, y por tanto no puedes hacer ese tipo de, digamos, de mapeo, digamos, matemáticamente bien definido. Aquí los campos son físicos, por tanto, cualquier haz que tú tienes, salvo que sea una idealización, muere a una distancia finita. Entonces, Sí. el campo cero no tiene bien definido el comportamiento en la frontera. Con eso, lo que quiero decir es que no se puede hablar exactamente de la misma topología, a no ser que estés hablando de sistemas ópticos que admitan soluciones, digamos, de campo diferente de cero en la frontera. Sí. Como pueden ser las soluciones que hablábamos antes, ¿no?, de sistemas autodesenfocantes que te permiten tener como solución del problema una solución de campo constante Sí. en intensidad. Pero claro, eso no es lo estándar en óptica, y necesitas interacción, y la interacción Sí. en óptica es no linealidades en el sistema. Y este tipo de campo, o sea, se decae con la propagación porque se va diluyendo, decae más rápido a los lados, pero si uno reescala o sea, puede remapear el espacio de tal manera que no decae longitudinalmente. O sea, por Sí, ejemplo, sí, posiblemente se pueda Sí. hacer, si yo no digo que no sea interesante, quiero decir que lo es. Lo que pasa Sí. es que verlo, a veces, utilizar las mismas palabras, a veces es, bueno, tú lo sabes bien, porque si te traes conceptos de un lado a otro, le puedes poner la misma palabra a algo que es completamente Sí. diferente en un campo y otro. Y si utilizas la misma palabra en una audiencia distinta, no te entienden. sí, Y eso, viceversa. como mexicano en España lo sé. Ah. Las mismas palabras. Entre otras cosas. Hay que coger el tema bien, ¿no? Bueno, pues nada, yo pido un aplauso para nuestro conferenciante de hoy. Gracias. Muchas gracias. Y seguiremos.
perfecto. Y nos vemos en otra. A ver, ahora que somos vecinos, a ver si es verdad. Sí, ya estamos. A ver si puedes. Me dio mucho gusto verte. Sí. Bueno, Miguel Ángel, yo también me voy. Fantástica la charla. Gracias. Muy inspiradora también. Gracias. Yo creo que algunos estudiantes han cogido ahí alguna idea buena. Ok, espero que. Fantástico, muy bien. Ahora estás en Marsella, a tiempo compartido, digamos, con Rochester. Sí, exacto, sí. Llevo 6 años, bueno, yo tengo 6 años más en Rochester. He ido a Rochester Hace poco, ya solo las... pero ahora en enero empiezo a hacer un semestre y un semestre. Pensaba que te vería luego, pero vuelves entonces. Sí, no, me voy a Elche. Sí. Bueno, gracias. Vamos también a comer. Ok, mucho gusto de verlos, después de tantos años.